El trauma de la conquista. ¿Qué tienen en común países como Brasil, Chile, China, Corea, Vietnam, Camboya, Libia, Costa Rica, Filipinas, Holanda o Irlanda? Todos en su momento fueron territorios conquistados, colonias del Imperio Europeo del siglo XVII al XIX. Brasil fue de Portugal y Chile de España, hace tanto tiempo como México y también durante siglos. China fue invadida y humillada a lo largo del siglo XIX por casi todas las potencias europeas, más Japón. Vietnam y Camboya fueron la Indochina francesa. Se liberaron hace apenas pocas décadas y después de una guerra tan despiadada como fue la de Vietnam, Libia fue parte de Roma, del Imperio Turco y conquistada en tiempos tan recientes como el siglo XX por Mussolini. Costa Rica, Filipinas y hasta Holanda fueron, al igual que México, territorio español. Irlanda fue conquistada y devastada por los ingleses. Todos esos países podrían ir por la historia lamentándose de ser pueblos y países conquistados, y desde luego hacer que las culpas de todas sus miserias recaigan sobre ese hecho. La propia España, antes de conformarse como reino, como la España que hoy conocemos, estuvo 7 siglos bajo dominio árabe. Todos esos países, España incluida, están en el siglo XXI por encima de México desde mucho más abajo, nos han superado y se encaminan al futuro. Lo que tienen en común es que todos fueron en su momento países conquistados y también tienen en común que superaron el trauma. México ha visto pasar los siglos y sigue usando la conquista como un trauma fundamental de su identidad y como un pretexto para todas sus desgracias. México tiene el trauma de la conquista, pero tiene ese trauma derivado, y esto es lo peor de un gran mito, de un terrible mito que se ha enseñado de generación en generación como estigma que nunca debe ser olvidado. Somos un pueblo conquistado, nuestro origen es una derrota. Pero eso nunca ocurrió. El trauma de la conquista se origina en un mito, pues México nunca fue conquistado. Somos el mejor país hispanohablante del mundo, lo cual le demostraría casi a cualquiera que acepte razones y use la lógica que algo de hispanidad tendremos. Con esa lengua que determina nuestro pensamiento, es decir, que pensamos en español, vemos y comprendemos el mundo. Con esa lengua le mentamos la madre al español y con ella cantamos y gritamos todo lo que nos orgullece de México. La música, su gastronomía, sus ciudades coloniales, sus vestimentas, su folclor, el guadalupanismo, el barroco, el neoclásico, todo ello rebosante de hispanidad. Somos un contradictorio pueblo muy necio, que acepta que somos mestizos, pero aún así pretende que México exista milenios antes de la llegada de los españoles. Cada quien tiene derecho a sentirse conquistado, a sentirse olmeca o pretender que desciende directamente de Chimalpopoca. También podemos usar la lógica que intentó extirparnos del gobierno postrevolucionario y aceptar que nuestro origen está directamente relacionado con España. El síndrome de Macio Sarri. Si aceptamos la ridícula idea de que México existe desde hace 3000 años, ¿por qué consideramos que los olmecas eran mexicanos y de ahí todas las demás culturas, desde teotihuacanos, a quienes conocemos, hasta aztecas, pues vaya que nos conquistaron? Claro, hablaríamos náhuatl, tendríamos basamentos piramidales y culto a Quetzalcóatl, lo cual es evidentemente falso porque el germen de México se levantó sobre las ruinas de las culturas mesoamericanas en decadencia que habían visto su mejor época en los tiempos de la ciudad de los dioses y en el siglo VIII. Si en vez de aceptar dogmas míticos volteásemos a nuestro alrededor a ver nuestro México y a nuestro interior para vernos a nosotros mismos, tendríamos que aceptar que lo que más caracteriza a México como su idioma predominante, su religiosidad, su arte, podríamos aceptar lo que en realidad siempre aceptamos aunque sea medio forzados, que México es un país mestizo. Lo curioso
es que ese mestizaje, lo indio con lo hispano, se acepta, pero ahora sí se insiste en el México prehispánico. La mezcla de dos componentes no puede existir antes de que existan y se junten esos dos componentes. Lógica simple que nos dice que México, lo que hoy es México, lo que somos, no existiría si no hubiese llegado Hernán Cortés. Si aceptamos eso, no hay conquista. No conquista de México, quizás de Tenochtitlan y de los aztecas y en manos de 150,000 indígenas guiados por Cortés. Somos el resultado de la unión y el triunfo. Aprender eso podría hacer que nos uniéramos y triunfemos. Pero, como toda la educación posrevolucionaria, se basa en el mito de la conquista. Esa es la idea que no puede soltar el mexicano. Y como es un buen pretexto, nos aferramos al mito. De hecho, se deriva en México la idea de que el mundo entero es nuestro enemigo. Los españoles, Cortés, la Malinche, Santa Anna, Porfirio, los gringos, la globalización, el capitalista extranjero. Ahí está la tendencia del mexicano a achacar todos sus problemas a alguna maquiavélica fuerza ajena. Nunca se nos ocurre pensar que los problemas de los mexicanos pueden ser culpas de los mexicanos, principalmente porque somos enemigos unos de otros, lo cual ha ocurrido desde tiempos virreinales y desde la misma independencia. Con la conquista como base, sumada a otros mitos que nos dieron traumas, se deriva el síndrome de Maciosare, el miedo a todo, al otro mexicano, al triunfo, al dinero, a los grandes proyectos, a la verdadera independencia, que es la mental, el pensamiento libre, a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones libres y por supuesto al español, al gringo y a cualquier extranjero que conceptualicemos como poderoso y por tanto como posible nuevo conquistador. Así pues, el síndrome de Maciosare, nuestro extraño enemigo, está conformado por varios complejos y traumas. Complejo de conquistado. La idea permanente de que somos un pueblo conquistado y que ese evento marca nuestro destino. Este complejo está determinado por nuestra visión de la historia que nos identifica como el descendiente de aztecas conquistados. Se mantiene el trauma porque se mantiene el mito y se mantiene el mito porque es cómodo y justifica muchas realidades, individualismo y desconfianza. Como resultado de los traumas y complejos tenemos a un mexicano metido en sí mismo, desconfiado, cerrado a la colaboración y que desarrolla un comportamiento de individualismo. Una sociedad formada por individuos que no están dispuestos al trabajo en equipo, esta también condenará al fracaso. Crisis de identidad, un conflicto del mexicano por definir su origen y su esencia, caracterizado por un enfrentamiento entre lo indígena, lo mestizo y lo criollo. Esta crisis de identidad provoca una desintegración del pueblo. El mexicano reniega en español de su hispanidad y le miente a la madre en español. Dice aceptar el mestizaje como origen, pero se empeña en un México prehispánico. Dice sentirse orgulloso del pasado indígena, pero usa las palabras indio e indígena de manera despectiva. Polarización de la sociedad. Como tenemos políticos ruines y mezquinos, el trauma de la conquista siempre ha formado parte de sus discursos arrastramasas. Pero claro, lo usan porque está arraigado y lo reiteran desde las canciones populares hasta las telenovelas. Este trauma se convierte en un discurso de ricos contra pobres, malos contra buenos, conquistadores contra conquistados. De este modo, al tiempo que nos sentimos orgullosos de nuestro pluralismo y nuestro pueblo multicolor, no deja de haber discriminación, clasismo y racismo. La traición es parte esencial de nuestra historia. Tristemente, pero de hecho se nos ha enseñado que nacimos no solo de la derrota, la conquista, sino de la traición, la Malinche y los tlaxcaltecas unidos con el invasor, cuando en esa época no había mexicanos. En cambio, si éramos ya todos mexicanos, cuando muchos grupos sociales apoyaron la invasión norteamericana o la intervención francesa. Aprendemos y enseñamos que todo aquel que no piensa como nosotros es un traidor, y así lo manejan los políticos y así se deja convencer el pueblo. El culto a la pobreza. Amamos la pobreza
le cantamos, le hacemos telenovelas, la enaltecemos y la convertimos en virtud. Soy pobre pero honrado. La Virgencita, el evento de la conquista espiritual, nos quiere porque somos pobres y humildes, con lo que permanecemos humillados y pobres. Y claro, al ser pobres, un buen remedio psicológico contra la frustración es convertir la pobreza en virtud. Pero al convertir la pobreza en virtud, nunca salimos de pobres. Cada día de nuestra vida, cada segundo, en cada canción popular, en cada libro de historia regeneramos esos valores que nos alejan del progreso, que nos atan al pasado, que siguen marcando nuestro destino, que nos alejarán para siempre del futuro si no logramos cambiar nuestra mentalidad.